El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los irá guiando hasta la verdad completa. Porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es importante entonces que reflexionemos un poco acerca de esta gracia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Estamos entrando, estamos en las postrimerías de Pentecostés y estamos preparándonos precisamente en esa disposición total para que Dios actúe en nosotros. Pero esto es como una gracia ascendente, o sea, es una gracia que va creciendo poco a poco. Claro, tiene que contar cada día más con nuestra disposición a Dios. La gracia de Dios solo crece en esa actitud de disposición a Dios. Dios no puede trabajar en nosotros sin nosotros. No porque Él no pueda, sino porque nos respeta. Entonces, Dios quiere darnos un poquito más a plenitud su gracia, pero reclama de nosotros nuestra disposición. Así podríamos decir que la disposición a Dios es la clave para que Dios pueda obrar en nosotros. Muchas veces, lamentablemente, estamos demasiado indispuestos en muchos sentidos. O sea, la indisposición puede ser total en muchas formas. La indisposición puede ser sencillamente que me siento mal anímicamente, emocionalmente, entonces no. O sea, eso es suficiente para justificar de pronto tener una actitud incluso fría, o una actitud seca, o una actitud, bueno. La otra es que tengo demasiadas cosas que hacer, entonces eso genera una indisposición total hacia Dios, porque estoy muy ocupada, tengo muchas cosas que son aparentemente muy importantes, entonces estoy indispuesto para sacar tiempo para que Dios actúe en mí, para que Dios obre en mí, o sea, no estoy lo suficientemente dispuesto. Y así sucesivamente se van acumulando muchas situaciones en las cuales nosotros no tenemos actitud frente a Dios. Y créanme que esto es una de las cosas más complejas del ser humano, porque realmente en la vida las cosas se complican cuando la persona tiene una actitud en contra de su felicidad, en contra de su bien, en contra de su salvación, básicamente. Dios quiere, pero la pregunta es, ¿usted quiere? Y si usted quiere, ¿hasta dónde le permite a Dios actuar verdaderamente en su vida? El apóstol Pablo nos muestra precisamente esa inclinación del ser humano a buscarse un referente, algo en que creer o alguien en que creer, y que muchas veces no necesariamente es Dios. Esa es la historia de los griegos. Los griegos, a pesar de que eran gente que trabajaba mucho en la dinámica intelectual, dentro de su visión de la vida y su visión de la realidad, de alguna manera fueron creando sus dioses.
fueron creando sus referentes y les fueron dando, tradicionalmente en su historia, una relación con su vida diaria, con su vida práctica. Y aparecieron muchas cosas en esa meditación que ellos tenían. La gran mayoría de las veces eran dioses divino-humanos. Y muchas veces eran dioses que se mezclaban con los hombres. Y de ahí aparecen todas las historias, pues, de los dioses. En el Olimpo, Zeus, ¿cómo se llamaban los otros? Atenea, Afrodita, Minerva, bueno, y Baco, y cada uno de ellos. Y el apóstol Pablo les viene a hablar les viene como a enfocar. ¿En qué se parece a nosotros? En que nosotros también muchas veces tenemos nuestros dioses, que nos gusta crearlos a nuestra medida, ¿no? O sea, cada quien quiere tener el Dios de su criterio, ¿no? Es el Dios que se ajusta a mis medidas, a mis condiciones, a mis caprichos. Pero es mi Diosito, o sea, el Dios que yo creo. Muchos de nosotros creamos nuestro Dios caprichoso, el Dios de mi conveniencia. Y ese Diosito es el que yo creo. El apóstol Pablo capta, es la sabiduría del apóstol, ¿no? Lo primero que llegó fue a observar, y observa una gran religiosidad en esta gente. Dice, veo que ustedes son muy religiosos. Tienen un Dios en cada esquina, para cada cosa, en cada columna. Pero veo que tienen un lugar para el Dios desconocido. Pues bien, de ese les vengo a hablar. Y yo me pongo a pensar en eso, y muchas veces a nosotros también nos deberían evangelizar de lo mismo. Nos deberían hablar de lo mismo, el Dios que usted no conoce. No el Dios que usted cree conocer, porque muchos de nosotros creemos conocer a Dios. Pero tal vez muchos de nosotros estamos absolutamente equivocados con la idea que tenemos del Dios verdadero. Y en la gran mayoría de los casos, ese Dios que nosotros pensamos no es Dios. Es el Dios de mi ideas, es el Dios de mis criterios, el Dios de mis costumbres, de mis tradiciones o simplemente de mis caprichos. Es el Dios que yo he acomodado a la medida de mis posibilidades. Pero ese no es el Dios real. Entonces deberían predicarnos acerca del Dios desconocido de mi vida. El Dios al que nunca obedezco. El Dios al que nunca le creo. El Dios al que nunca verdaderamente le ofrezco mi vida. El Dios al que no sirvo realmente. Pero Padre, si yo me mantengo metido en la iglesia, es que eso no es suficiente. O sea, con que usted esté en la iglesia, usted dice, pero yo me mantengo metido en la iglesia, entonces ¿a quién le estoy sirviendo? De pronto se está sirviendo a usted. Usted no le está tal vez sirviendo a Dios. ¿Por qué? Porque cuando usted viene y sirve, muchas veces no sirve verdaderamente desde una actitud de alabanza a Dios. De pronto viene a servir para que lo vean. De pronto viene a servir porque sencillamente quiere tener un reconocimiento. O porque no tiene nada que hacer en su casa y dice, pues vámonos para la iglesia y ayudamos. Pero una cosa es, sí, porque gente voluntaria en la vida se encuentra para todas las cosas, ¿sí o no? Para todo se encuentra gente. Entonces no es que haya gente que simplemente vaya y dé su tiempo, no, para todo hay en la vida. El hecho es por qué hago las cosas, por quién hago las cosas. Entonces el apóstol Pablo dice, yo les vengo a hablar del Dios desconocido, ese en el que somos, nos movemos y existimos, ese que le da sentido a nuestras vidas, ese en el que se realiza nuestra vida, ese en el que yo descubro el sentido de mi vida, ese que me muestra la verdad, que me lleva a la verdad completa, no que me deja en la ignorancia. Muchos de nosotros de pronto muchas veces pensamos en ese Dios que sí, me llegó, lo tengo,
pero no sigo creciendo en la verdad, sino que me quedo en mi visión, lo que creo y no más. Y lastimosamente hay muchas personas que no quieren salir de su ignorancia, por eso no leen la Biblia, no quieren salir de su ignorancia religiosa, entonces ni tienen la Biblia guardapolvo, tienen la Biblia, qué sé yo, pisapapel, tienen la Biblia, sí, la que tranca la puerta, tienen la Biblia que para los demás libros, es que yo la pongo porque es el libro más grande que tengo, entonces, para que me pare todos los otros libros, entonces, pero no tienen la Biblia que es su experiencia profunda de encuentro con Dios. No es la Biblia que llena mi corazón, que me llena de esperanza, que me enseña, que me revela la verdad, que me ayuda a entender qué quiere Dios de mí. Y no les hablo del catecismo, pues porque muchos no los han comprado. Y si ya lo compraron, pues lo tienen allá guardado, porque yo no entiendo esa cosa, yo no entiendo eso, entonces ni para qué lo leo. Entonces el sentido que si yo no crezco en mi fe, yo pasé igual que ustedes por eso, créanme, exactamente por lo mismo. Todos hemos tenido una primera vez en que nos sentamos frente a la Biblia y dijimos, ajá, a ver, ¿cómo la entiendo? Todos hemos pasado por eso, todos. Y entonces, ¿qué hicimos? Bueno, hay que pedirle. ¿Qué dijo el Señor ahí en el texto del Evangelio? ¿Hay que pedirle a quién? ¿A quién? ¿A quién? Hay que pedirle al Espíritu Santo que me ilumine, que me muestre la verdad, que me habla, que me dé la capacidad de entenderla. Créanme, yo no entendía. Había muchas cosas que las leía y yo decía, sigamos derecho, porque ¿qué hacemos? Pero en la medida en que usted le pida al Espíritu Santo, deme la gracia de entender, Espíritu Santo, ilumíneme, Espíritu Santo, muéstreme la verdad. Y que usted comienza a orar, llega un momento en que se surte el milagro y usted comienza a entender el lenguaje y comienza a percibir, pero sin la acción del Espíritu Santo no se entiende. Entonces por eso dice Jesús, os conviene que yo me vaya para que venga ese Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu Santo que los va a llevar a la verdad plena. ¿Qué comienza a suceder cuando yo comienzo a pedirle al Espíritu Santo, a leer la palabra de Dios, a meditar la palabra de Dios, a compartir la palabra de Dios, a escucharla, a pensarla, a confrontarme, a dejar que ella me ilumine mi vida, me muestre mis errores, me muestre mis vacíos, me muestre mis inconsistencias, me revele, me zarandee, me muestre mis inmadureces, todas mis actitudes no cristianas y comienza a decirme en la persona de Jesucristo? Eso es lo que hay que hacer. ¿Quiere que le dé un ejemplito? Básico. Léase Mateo 5, 6 y 7. Léaselo entre hoy, mañana y pasado mañana. Y si no queda con ganas de confesarse, fue que no se la leyó bien. Porque ahí básicamente el Señor plantea lo esencial para que usted empiece una nueva vida. Yo les aseguro, si usted solo cumpliera Mateo 5, 6 y 7, con eso tiene la fórmula perfecta para ser ya santo. Pero eso sí, no se salte ni un capítulo, léalos todos. 5, 6 y 7. Porque ahí están las bienaventuranzas, que son la nueva ley. Son la nueva ley, no es los mandamientos. Los mandamientos como tal fueron el mínimo que Dios le puso en el Antiguo Testamento a el pueblo de Israel, el mínimo para que no me ofenda, o sea, el mínimo. Esto es lo mínimo que usted debe hacer, le dijo Dios al pueblo de Israel. Lo mínimo, ¿qué es lo mínimo? Que ame a Dios con toda la fuerza de su alma, con todas las fuerzas de su mente y con todas las fuerzas de su...
Pero eso es lo mínimo. ¿A usted no le han dicho en la casa, eso es lo mínimo que le pido? ¿No se lo han dicho nunca? ¿A usted sí se lo han dicho? Bendito sea Dios, sí. Eso es lo mínimo que le pido, al menos que atienda la cama. ¿No le han dicho en la casa eso? Lo mínimo que le pido, lave la ropa, lo mínimo. Pues los mandamientos es lo mínimo de normas fundamentales para tener una relación con Dios. Cada uno de ellos. Pero es que nosotros no cumplimos ni lo mínimo. ¿Y las bienaventuranzas qué son? Las bienaventuranzas son la nueva. Por eso Jesús dio las bienaventuranzas en un monte, como lo hizo en el monte Oreb, en el monte Sinaí, lo hizo para Moisés. Entonces, mire, esta es la nueva alianza. En Cristo se ha dado una nueva alianza. Y en las bienaventuranzas, ¿cómo comienzan? Bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurados los limpios de corazón. Bienaventurados los que trabajan por la paz. ¿Por qué? Porque el mandamiento, se los acabo de decir, la ley del mandamiento es la ley de lo mínimo. Pero es que Dios no quiere lo mínimo. Dios quiere lo máximo, el ideal. Hay mucha gente que dice, llega por ejemplo el sexto mandamiento. ¿Cuál es el sexto mandamiento? ¿Cuál es? Sexto mandamiento: no cometer actos impuros o fornicar, no cometer actos. Muy bien, eso es lo mínimo, ¿no? O sea, no lo haga. No lo haga porque eso lo enferma, eso lo daña, eso desorienta su afectividad, lo vuelve enfermo, y hay mucha gente enferma de sus desórdenes sexuales y de sus desórdenes afectivos. Se enferma, totalmente enferma. Y Dios le dice, no haga eso, porque eso lo va a meter en una idolatría del placer de su cuerpo, y va a caer en una cosa en la que el demonio se va a incrustar en usted con un espíritu de lujuria. Y usted no va a poder ser fiel a nada, no a nadie. Y ahí tenemos el vicio de la pornografía, que está volviendo nada a muchas jóvenes, dañando niños, dañando familias, parejas, de todo. Así que mire lo grave de ese mandamiento. ¿Todo por qué? Por no guardarse lo mínimo, lo mínimo. Por tener desórdenes en ese orden. Y entonces, ¿qué dice el Señor en las bienaventuranzas? Bienaventurados los limpios de corazón. El mandamiento dice, no lo haga, no fornique, es decir, no cometa actos impuros, porque eso le va a hacer mucho daño, es decir, no pase la barrera. Y hay mucha gente que dice, incluso dice, mire, yo hasta el día de hoy me he aguantado. Dios no le pide que se aguante, se va a herniar. De tanto hacer fuerza, se le va a dar enfermedad, y sí. Dios no le pide que usted se aguante y que soporte. Es que yo no miro, yo no miro, yo me tapo los ojos, yo bajo la cara, No, Dios no le está pidiendo eso, eso es lo mínimo. ¿Qué le está pidiendo Dios? Que usted se goce, que sea feliz siendo puro de corazón, siendo puro de mente, siendo puro en su alma, siendo puro en su espíritu, siendo puro en su ser, que se lo goce. ¿Qué dice el Señor? Mandamiento número 8. No alteren el orden de los. No. ¿El 8? No, todavía no, por ahí todavía no vamos. Antes de desearla. ¿Cuál es el séptimo mandamiento?
Octavo mandamiento: no levantar falsos testimonios ni mentir. No, usted sí estaba bien. Usted sí fue a ese día a la clase de catequesis de... No levante falsos testimonios ni mienta. Eso es lo mínimo. Lo mínimo. Oiga, no sea chismoso, le está diciendo prácticamente el Señor. No chismosee, no sea... es decir, no violente la dignidad de los otros, no violente la dignidad de los demás. Y hay gente que dice, mire, yo trato de no hacerlo. Lo que pasa es que cuando ya le hablan a uno tanto, uno dice, no, pues, si todo el mundo lo hace, pues yo también hablo. Y muchos hasta dicen, no, es que yo estoy diciendo, eso sí, todos estos días se los he dicho, estoy diciendo lo que es la verdad. Muchos hacen referencia a la verdad suya para chismosear, para hablar mal del otro. Entonces, lo que yo le estoy diciendo es la verdad de mi mujer, de mi marido, es la verdad de mi... Pero ya es una forma de denigrar de la otra persona. Entonces, no levante falsos testimonios ni mienta. ¿Y qué dice la bienaventuranza? Dichosos. Dichosos. No, porque esa es la pureza de corazón. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Porque en el momento en que usted no habla mal de nadie, no denigra de nadie, no perturba la vida de nadie, usted está generando la paz y la armonía. El momento en que usted siembra la admiración de los demás, siembra el cariño, hombre, no le mire el lado malo, más bien, hombre, si tiene un problema con él o con ella, hable directamente, vaya y aclárelo, pero no se descargue conmigo, o sea, háblele. Es decir, dichosos los que trabajan por la paz, por hacer la paz, por sembrar la paz, por construir la paz. Entonces, hay gente que justifica la actitud de denigrar de otra persona, básicamente diciendo, no, es que, pues, la persona quería era desahogarse. Y como dicen que también hay que escuchar, pues, al que está... Entonces yo me puse a escuchar, ¿no? Y las otras que son más olímpicas, ¿qué dicen? Dicen, padre, pero si ella nos vino a contar, pues para que oráramos, y pues había que enterarse bien porque era lo que íbamos a orar, padre, ¿no? Porque después una hora por lo que no es, ¿no? Entonces mire, Dios nos está llamando a que nosotros no nos quedemos en una actitud que no es, en una actitud falsa. El Señor quiere que seamos mejores todos los días, el Señor quiere que lleguemos a la plenitud. Dice, Él nos va a llevar a la plenitud de la verdad. Él nos va a llevar a reconocer en nosotros qué es lo falso y va a afianzar qué es lo cierto. Cuando el Espíritu Santo entra en mí y me pone en crisis y me confronta, eso no es malo. Que el Espíritu Santo me haga caer en cuenta de mis culpas, me haga reconocer, sentir dolor de mi pecado, eso no es malo. Al contrario, es una bendición de Dios. Si usted se deja guiar por el Espíritu Santo y hace lo que el Espíritu Santo le dice, como llame a su suegra en este instante y le pide perdón. Usted nos aguanta las ganas y usted la llama, o llame a su cuñada, a la espinosa esa que usted dice que no se la aguanta, llámela y dígale, cuñadita linda, la perdono. O a su consuegra, porque a veces el problema más terrible es entre consuegras, ¿no? Que no se pueden ver ni en pintura. ¿Va a ir la mamá de ese señor? No, yo no voy por allá. Es el sentido de sane eso que usted tiene, sánelo, pero sánelo ahora, sánelo hoy. El Espíritu Santo le da la gracia de hacerlo, le inspira, le pone en el corazón cómo repararlo.
Y hay gente que dice, el Espíritu Santo me lo puso, Padre. ¿Y usted qué hizo? Me aguanté las ganas. No, no, créame, Martica, que sí. Hay quien se aguanta las ganas. Entonces, el Espíritu Santo me quiere llevar a la plenitud de libertad, me quiere llevar a la plenitud de sanación. Y si yo le presto atención al Espíritu Santo, el Espíritu Santo no me va a dejar que yo me engañe. Si yo le pido al Espíritu Santo, lo que pasa es que nos falta un poquito en esto de generosidad. Si yo le digo al Espíritu Santo, muéstreme mi verdad, muéstreme mi pecado, muéstreme mi equivocación, muéstreme mi error. Pídale al Espíritu Santo, dígale, no le pida al Espíritu Santo cosas vanas y tontas que no sirvan. Deme plata o ayúdeme o sáneme o venga, libéreme. No, dígale, muéstreme la verdad, muéstreme mi equivocación, muéstreme, pídame al Espíritu Santo algo que le haga bien verdaderamente. Y cuando el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo actúa dando luces, le muestre algo y le diga, usted está mintiendo, usted es una persona rencorosa, usted está equivocado, equivocada, usted es injusto, injusta, usted está actuando con soberbia, usted está actuando con desamor, y el Espíritu Santo se lo muestra. Es importante que usted, si usted quiere crecer en Dios, si usted quiere crecer en santidad, en humildad, hágale caso al Espíritu Santo. El Espíritu Santo le dice, no escuche tanto ruido, apague el televisor. Y usted dice, no, qué susto, Dios mío, qué silencio tan terrible. El Espíritu Santo le dice, levántese a orar un poquito más temprano. Y usted dice, no, qué sueño tan terrible. Después dice que el Espíritu Santo no dice, el Espíritu Santo habla, dice, sugiere. Vaya en este momento y dele un abrazo a su mamá. Hágalo, eso, hermano. Vaya en este momento. No, de verdad, el Espíritu Santo va sugiriendo cosas. Y a veces hay gente que es tan atrevida que dice, el diablo me estaba poniendo malos pensamientos. Entonces, mire, o somos más dóciles a la acción del Espíritu Santo, o nunca vamos a llegar a la verdad completa. El Espíritu Santo nos quiere llevar a más, pero para hacer más y llegar a más tenemos que aprender a ser dóciles y humildes y dejarnos conducir y creerle al Espíritu Santo. Si usted le creyó esa noche, Marinita, que el Espíritu Santo le dijo levántese, y usted dejó la cama caliente y rica que tenía y se sentó ahí al menos y comenzó a orar, y al otro día vuelve otra vez el Espíritu Santo y le dice otra vez, y así sucesivamente, en menos tiempo de lo que usted se imagina, usted va a comenzar a crecer en la docilidad a la acción de Dios. Entonces el otro día el Espíritu Santo le va a decir, Marinita, llame a su hermana que no está bien, llámela y hable con ella, escúchela. Usted le va a hacer caso. La hermana le va a decir, Marina, después de 20 años me llama, ¿por qué me llamó? Qué bendición que usted me llamó. ¿Quién le dijo que me llamara? El Espíritu Santo. Mire, yo se lo puedo decir, en muchas ocasiones de mi vida personal, el Señor me ha puesto a una persona ahí, a una persona. Y no es sino llamar, buscar a la persona, y cuando uno llama, la persona casi siempre le dice a uno, uy, Padre, llamó en el momento en que necesitaba. Uy, ¿quién le dijo? O estaba pensando en ti. Yo tengo un amigo que estaba en la comunidad, un muchacho, ahora es sacerdote, y es muy chistoso porque él siempre contestaba el teléfono en la comunidad, y siempre contestaba y le decía a las personas cuando llamaban, precisamente en este momento estaba pensando en ti. Entonces es muy curioso, ¿no? Porque ya todos sabíamos en la comunidad que él contestaba siempre lo mismo. Y entonces cuando contestaba el teléfono y estábamos cerca, todos decíamos a coro,
precisamente en este momento estaba pensando en ti. Pero de verdad, el Espíritu Santo siempre actúa y va poniendo las cosas. A veces la gente viene y le pregunta: Padre, he pensado esto o he sentido esto, ¿qué hago? Ahí el Espíritu Santo está actuando. ¿Usted qué cree? ¿Será que perdono? ¿Será que bajo la cabeza? ¿Será que justifico? ¿Será que le pongo la demanda? ¿Será que qué hago, Padre? Y en muchas ocasiones, obviamente el Señor nos invita a encontrar la voluntad de Dios. Yo creo que en esto hay que dejarse guiar, porque el Espíritu Santo nos quiere fortalecer aún en las horas de mayor prueba, aún en las horas más difíciles. Mire, le puedo contar el testimonio de una persona que acaba de venir a visitarme. Esa persona tiene cáncer hace varios años. Ya le sacaron un pulmón, 2 pulmones, ya le sacaron la mitad de los 2 pulmones, ya le operaron casi las 2 piernas, ya le han sacado varias partes de su cuerpo, hígado, ya le operaron la cabeza. Por donde les van saliendo tumores lo van operando. Y él anda y me dice: Padre, ¿yo qué hago? Yo estoy contento, yo estoy bien. Eso sí, me tienen todo partido por todos los lados, pero yo me siento bien. Yo siento ganas de salir, yo siento ganas de vivir, de andar. Yo estoy feliz, yo estoy bien, Padre. Los médicos le dicen: no entendemos usted cómo está. Muchos en la etapa que usted está ya se han muerto, muchos. ¿Y usted qué le pasa a usted? Y él me decía en estos días, me decía: ¿sabe qué, Padre? Cuando a mí la gente me pregunta, yo digo: no, pues es que a mí me sostiene Dios. Yo sé que soy su milagro. Y cada vez que me llevan a algo, yo digo: pues lo que quiera, ayúdeme a dar testimonio de que usted está conmigo. Yo ese día le dije: mire, gracias por haber venido, porque primero que todo me ha dado el regalo de conocerlo y de descubrir, de conocer a una persona que en medio de contradicciones tan grandes da testimonio de un Dios que actúa en usted, que lo fortalece, que lo sostiene y que le da actitud para asumir las pruebas. Porque sus palabras son: y Dios está conmigo y Él es el que me sostiene. ¿Eso quién lo hace en un alma? El Espíritu Santo. Solamente la acción del Espíritu Santo. Así que tal vez usted se está perdiendo de algo muy grande. Tal vez usted se está perdiendo de una gracia muy grande. Porque tal vez a usted le está faltando un poco más de abandono en la acción del Espíritu Santo en su vida. Y por eso usted a ese maravilloso director espiritual, a ese maravilloso guía espiritual, todavía no le ha dedicado ni tiempo ni obediencia para que Él lo sepa guiar y lo sepa llevar a la verdad completa.